Pues al acercarnos a la época navideña, muchos de nosotros tenemos distintas tradiciones con las que hemos crecido en cuanto a la Navidad se refiere. Y eso realmente crea estas expectativas que tenemos cuando entramos en la temporada navideña. Conozco tradiciones muy parecidas entre nosotros, pero algunos tendrán costumbres muy distintas. Sin embargo, todos tenemos expectativas al entrar en esta época. Pienso en cuando yo era un niño pequeño. Había algunas cosas que hacíamos regularmente que me hacían esperar que estas cosas sucedieran. Y si no sucedían, yo pensaba, esto no es Navidad, ¿verdad? Una de esas cosas es decorar galletas de azúcar. Me encantaba estar en la cocina. Mi madre y mi hermana, mi mamá estiraba la masa y permitía que mi hermana Kimberly y yo eligiéramos los distintos cortadores de galletas. Elegíamos las formas a cortar, luego ella las horneaba. No sé ustedes, pero yo tengo una debilidad tremenda por las galletas de azúcar. No sé qué pasa, pero me encantan. Azúcar, quizás Misty mencionó el azúcar. Quizás sea eso. Me encantaba decorar. Teníamos glaseados y colorantes de muchos colores. Y luego teníamos las chispas y todas las diferentes decoraciones que poníamos encima. Y nos divertíamos mucho haciendo eso. ¿Y cuántos de ustedes, solo tengo curiosidad, cuántos de ustedes hacían eso? ¿Decoran galletas de Or do azúcar? that. Vamos, ¿o hacen eso? Sí. Otra tradición que me encantaba personalmente era abrir un regalo navideño en la víspera de Navidad. Levanten la mano si les dejaban hacer eso, ¿verdad? De acuerdo, bien. Así que no teníamos padres tan nazis que se negaran a permitir que sus hijos hicieran esto. Creo que es una gran tradición. Nuestra casa era el centro familiar. Venían tíos, abuelos, primos, nos quedábamos y hacíamos una gran fiesta. Antes de irse, nos dejaban abrir un regalo. Amaba esa tradición, pero al crecer, continuamos con nuevas tradiciones y tenemos expectativas diferentes. Sé que para nosotros, al ir a casa de los padres de Misty en Navidad, mi expectativa preferida es el desayuno. Su mamá y su papá preparan. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de un desayuno campestre abundante y completo? Estoy hablando de biscuits con gravy, pancakes, papas ralladas, tocino y la salchicha. Lo siento, me estoy emocionando un poco, pero amo un gran Tengo hambre desayuno y campestre. aquí no hay nada de Así que eso. eso es algo que hacemos. Y si fuéramos a casa de los padres de Misty, a quienes llamamos Nana y Papá, si fuéramos allí en la mañana de Navidad y no hubiera un gran desayuno campestre, ¿verdad? Para aumentar nuestro colesterol, algo no estaría bien porque lo esperamos, ¿verdad? Otras cosas que hacemos es poner algunas canciones navideñas antes de abrir los regalos. Y otra cosa que hacemos, que creo que es genial, es reunir a todos los niños y leemos la historia de Navidad. Pero es un cuestionario. Animamos a los niños. No abrirán regalos si no responden una pregunta sobre la historia de Navidad. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, recorremos la historia y están muy atentos. Prestan atención. Están escuchando atentamente y se aseguran de responder al menos una pregunta porque quieren abrir algunos regalos de Navidad. Así que si no hiciéramos eso, sería muy inesperado, ¿verdad? Todos tenemos nuestras tradiciones, tenemos cosas que amamos, cosas que esperamos con ansias. Quiero decirles esto. Cuando se trató de la primera Navidad de todas, la primera Navidad estuvo llena de muchas cosas inesperadas que sucedieron. No se desarrolló en absoluto como ellos lo habían esperado. Y así que hoy queremos simplemente comenzar una serie y estamos hablando de esperar lo inesperado en esta serie y hoy es la parte 1. Querrán prestar atención como los niños. No saldrán hasta responder una pregunta. No, pero realmente quieren escuchar porque el mensaje de hoy realmente los va a bendecir. El título del mensaje de hoy es Confía en el proceso. Así que cuando llega el momento en Navidad, como dijo Brad, siempre leemos la historia de Navidad. Y hay un par de lugares diferentes en los evangelios donde se puede leer el relato de Cristo y lo que sucedió en su nacimiento. Y eso está en Lucas, que probablemente es el más popular. Lucas capítulo 2. Pero también lo ves en Mateo. Mateo capítulo 1, 2 y 3. Es la culminación de lo que sucedió antes y durante el nacimiento de Jesús. Y así que hoy lo que queremos hacer es que queremos mirar un poco el libro de Mateo y quiero ayudarles a entender un par de cosas que tal vez no sabían ya, porque la Navidad es una de esas veces con muchas expectativas, pero también pensamos como,
¿Qué tenemos que aprender? Como todos sabemos la historia, Jesús nació, ¿verdad? Pero quiero llevarlo un poco más profundo hoy y quiero ayudarles a entender algunas cosas que tal vez no entendieron antes de venir al servicio de hoy. Y así que cuando miramos el libro de Mateo, comienza con genealogías, ¿de acuerdo? Así que es una lista de esas personas y de dónde vinieron. Y no sé ustedes, pero muchas veces cuando era más joven, tendía a saltarme la genealogía y pasaba a lo bueno, ¿de acuerdo? A menos que seas como Brad, le encanta la genealogía. Como que ama la historia. Esta semana su madre pasó por la oficina y está limpiando. No sé qué pasa, pero está haciendo limpieza profunda. Y cuando ella hace limpieza, no sé si tus padres son así, pero ella se lo pasa a sus hijos. Y entonces llega con cosas para Brad. Te dan cosas que no querían que tiraras, pero que ellos tampoco quieren guardar. Eso es lo que Totalmente. ocurre. Y a mí me encanta porque Y yo. adoro la historia de la familia. Historia familiar. Ella trae cosas y yo estoy sentada, me dijo. Lo siento, Misty, no soy acumuladora. Y yo digo, Dios mío, está bien, esto va en latina, Brad. Tengo un contenedor donde él puede poner ese tipo de cosas. Y entonces, Suena tan patético. Yo tengo un tirón. bueno, son como cosas aleatorias que se transmiten de los abuelos y que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Sí. Y entonces, en fin, Tengo un una de tirón. estas cosas es este árbol genealógico, es un papel. Debí haberlo traído. Es muy antiguo y él lo despliega y está simplemente fascinado y encuentra el nombre de su madre en él y está como mirándolo y yo digo, vaya, es increíble. Muy bien. Esperen. Y es como, Es hora de una encuesta para toda la iglesia. ¿A cuántos les encantaría investigar su historia familiar? Levanten la mano si son ustedes. vamos, ven, eso es genial. No soy el único nerd en De la acuerdo. sala. Muy bien, hay algo así. De acuerdo, entonces díganme, ¿a cuántos de ustedes les encanta leer las genealogías en la Biblia? ¿Oh, no? Creo que ¿Está tuviste bien? uno. Pienso que tuvimos Creo uno. que hay quizás una mano, pero ¿saben qué? Me dice mucho sobre la naturaleza humana, porque eso nos dice que somos un poco egoístas, como que quieres saber de tu familia, pero no de la de alguien más. Bueno, hoy vamos a hacer lo que no quieres hacer, y eso es ir a Mateo capítulo 1, ¿de acuerdo? Quiero ir a Mateo capítulo 1 porque hay cosas en la genealogía que Mateo quería que entendiéramos, porque era muy significativo, muy importante. ¿De acuerdo? Necesitan entender algo. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran la vida de Cristo y cada uno fue escrito para una audiencia distinta. Así que la audiencia original para la que Mateo fue escrito eran los judíos. ¿De acuerdo? Así que ellos entendían quiénes eran estas personas en esta genealogía. ¿De acuerdo? Y así que él expone algunas cosas allí que ellos habrían captado muy rápido. ¿De acuerdo? Cuando vas a Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 2 no fue escrito para los judíos, fue escrito para el mundo romano. Fue escrito para los que hablaban griego. Y realmente todo era sobre cómo Jesús, el tema era que Jesús es el Salvador de todos, judíos y gentiles. Pero Mateo escribe principalmente para los judíos, ¿de acuerdo? Vamos a abrirlo. Quiero recorrer esta genealogía y no leeré cada nombre porque no tendremos tiempo hoy, pero hay algunos que quiero señalar. Comienza con Abraham y dice, Abraham fue el padre de Isaac. Ahora tienes que ir a Génesis para ver a este hombre llamado Abraham, a quien Dios le cambia el nombre. Pero lo realmente interesante de esto es que este también fue un nacimiento muy inesperado. Abraham, un ángel viene a Abraham y le dice, oye, voy a hacerte el padre de muchas naciones. Esas muchas naciones eran los judíos, ¿de acuerdo? Y Abraham está totalmente metido. Dice, quiero ser obediente, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Está súper emocionado. Y luego pasan los años y no tiene hijos. Ahora no sé ustedes, pero no tienes que ser muy listo para darte cuenta. Como si no tienes hijos, no vas a ser el padre de mucha gente, ¿verdad? Y entonces Abraham se empieza a frustrar. Y creo que es muy interesante. Espera 15 años y 15 años después de todo este proceso de la promesa de Dios sobre su vida. Él decide tomar el asunto en sus propias manos y ayudar a Dios. ¿Alguien ha hecho eso? Él lo hace. Su esposa Sara se le acerca y le dice, oye, estoy vieja, tú estás viejo, no estamos rejuveneciendo, no hay bebés por aquí.
¿qué tal si tomas a mi sirvienta y la tomas como tu esposa y tienes un bebé con ella y tendremos al hijo prometido? Y uno hubiera pensado que diría, es una idea muy tonta, Sara. No lo hizo. Dijo, ¿saben qué? Creo que es una gran idea. ¿Qué tal si ayudamos a Dios y a su cronograma? Y entonces Él la toma, tienen un bebé. ¿Y adivinen qué dice Dios? Sí, ese no es el hijo prometido. Y hasta el día de hoy, esto es una nota al margen para el segundo servicio. ¿Qué está pasando hoy, Brad? Bueno, no solo hoy, sino desde cada generación después, ¿de Ven. acuerdo? Tienes la nación árabe, tienes la nación israelí. Esos son los dos hermanos peleando desde el momento en que Abraham y Sara pensaron que sería buena idea Tomar el asunto en sus propias tomar el manos. asunto en sus propias manos. Miren lo que pasa. Miren el efecto acumulativo de nuestras decisiones ¿De de nosotros? intervenir y decir, Dios, realmente no creo que sepas lo que estás haciendo. Así que voy a enredarme en los detalles y voy a tratar de acelerar las cosas y tratar de ayudar a la alineación porque parece que no está sucediendo de la manera que dijiste que iba a suceder o de la manera que yo pensé que debería pasar. Así que voy a meterme. Esto pasa cuando nos involucramos en el proceso de Dios. Sí, exactamente. Así que termina siendo 25 años después, Isaac, el hijo prometido, nace. Y entonces eran viejos, tenían cerca de 90. Es un nacimiento milagroso. Y así, toda la línea de esto comienza con este nacimiento inesperado, que es también lo que veremos con Jesús. Pero luego bajas al siguiente y ves a esta chica llamada Rahab. A menudo no se incluían mujeres en estas genealogías, pero era crucial para Mateo que sus lectores judíos entendieran el contexto. Rahab, si no conocen la historia, era una prostituta, ¿de acuerdo? Ayudó a salvar a Israel, pero era una prostituta. Tenía un pasado muy malo. Pasas al siguiente y lees que dice la madre de Ruth. Es importante notar que Ruth no era una mujer judía. ¿Cómo terminó una mujer no judía en la lista de la genealogía? Ella era una moabita. Y aquí radica la trascendencia que ellos debían captar. Esto no era habitual, lo cual indica que es de suma importancia. Que Jesús venía para todos. Para los que tenían un mal pasado, para los que vivían rectamente, para los que vivían sin rectitud, para los judíos, para los gentiles, los que no eran judíos, toda la gente. Jesús venía para todos. Y por eso es realmente importante que los lectores judíos y nosotros hoy lo entendamos. Pero luego sigues con la siguiente parte de la historia. Y aquí es lo que quiero que vean, es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sus vidas enteras, habían estado escuchando las profecías de la venida del Mesías. Tenían conocimiento de que en algún momento surgiría un rey y que provendría del linaje de David. Observen aquí, David fue el progenitor de Salomón, cuya madre fue la esposa de Urías. Vaya detalle curioso. Hombre, eso suena como las historias de nuestras vidas. Esta genealogía es una gran telenovela. Pudo haber dicho David fue el padre de Salomón, punto. ¿Por qué trajo a colación el pasado de David de esta manera? He aquí el motivo. Y si desconoces ese suceso, de verdad deberías ir a investigarlo. Pero David cometió adulterio y luego lo siguió con asesinato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta genealogía, Mateo intenta destacar que a pesar de que Jesús iba a venir del linaje de David, no iba a ser como David porque David era muy imperfecto. Aunque si conoces a David, la Escritura afirma que era un hombre según el corazón de Dios porque se arrepintió velozmente al reconocer que había fallado estrepitosamente. ¿De acuerdo? Pero Mateo está tratando de ayudarnos a entender porque es realmente importante para esta historia que Jesús no va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él simplemente desciende del linaje de David. Así que ahora sigues y miras las historias, empiezas a leer y ves esto muy inesperado. Una niña de 12 a 14 años queda embarazada por obra del Espíritu Santo y gestará al Mesías. Ahora si sirven y aceleran, estamos hablando de una niña de 8º grado.
¿Hay líderes de grupos pequeños de niñas de octavo grado aquí? Como, ni siquiera puedo imaginarme acercarme al grupo de niñas de octavo grado y decirles, bueno, una de ustedes va a tener al Hijo de Dios como el Rey de Reyes. Absolutamente nadie. Nadie habría anticipado que eso llegara a ocurrir. Nadie habría imaginado que el Rey de Reyes nacería en un pesebre, que aquellos que anunciarían su nacimiento y revelarían la noticia al mundo serían los más humildes de la sociedad. Esos eran los pastores, ¿ven? Ellos en aquella época y momento eran muy despreciados. Eran considerados la escoria de la sociedad en ese día y en ese tiempo. Y aquí está lo interesante. Mateo quería asegurarse de que todos comprendieran. ¿Por qué le importaba? La razón por la que le importaba es que les estaba ayudando a entender. Jesús venía para todos. no solo para los ricos, no solo para la alta sociedad, sino para los pobres. Y luego lo sigues con aquellos que traen los presentes, que son estos astrólogos paganos. Ustedes los conocerían como los 3 magos. Nadie ha dicho jamás que eran 3. ¿Sabías eso? La Biblia no dice 3. Probablemente eran cientos de ellos, una comitiva enorme que viajó durante 2 años y entregaron 3 regalos, ¿entienden? Pero eran paganos, no eran judíos. Así que una vez más, vemos en esta lista, Jesús venía para todos. Y chicos, esto es muy ajeno para el pueblo judío. Tienen que entender eso. Por eso no estaban entendiendo. Pensaban que estábamos buscando un rey judío. Un rey que vendría y establecería su trono aquí en la tierra para el pueblo judío. Ese no era precisamente el plan divino. Y para rematar, Jesús creció en aquel pequeño poblado llamado Nazaret. E incluso la Escritura dice, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Déjenme ayudarles con esto. Sería como si Jesús creciera en Tiff City. Nazaret tenía alrededor de 150 personas. Era como uno de esos pueblos que podías cruzar de un parpadeo, pasas directo por él, ¿verdad? Nadie hubiera esperado jamás que un rey se hubiera criado en esta pequeña y diminuta comunidad rural. Y sin embargo, así fue. Por lo tanto, toda la estructura del nacimiento de Cristo fue tan inesperada que ellos no lo percibieron. Se perdieron por qué realmente vino, qué era lo que realmente venía a hacer. Y escuchen, comenzaron a rellenar los vacíos con sus propias ideas. Habían escuchado las profecías durante años y tenían una imagen mental de cómo llegaría el rey. Quizás se sentaban a la mesa discutiéndolo. Cuando llegue, ¿cómo creen que se manifestará? ¿Qué piensan que hará? Y ellos habían conversado sobre esto durante años. Y entonces, cuando sucede literalmente, estaban muy frustrados. Y para ser francos, esto se reduciría a expectativas incumplidas. ¿Alguien ha experimentado expectativas no cumplidas? Hacemos eso con nuestro cónyuge. ¿No es así, verdad? Nos enojamos con ellos por algo que ni siquiera sabían que debían hacer porque existían expectativas incumplidas. Expectativas. Este no mensaje se existían. está volviendo muy personal, de verdad. Hey. Oye, y no me siento muy cómodo con esto. Pero el hecho es que, saben, muy a menudo hacemos lo mismo en nuestra vida que ellos estaban haciendo porque sabían que un Mesías venía, pero no sabían cómo, no sabían exactamente cuándo, no lograban comprender del todo cómo los rescataría. Empezaron a llenar el vacío con todos los detalles. Y así, a menudo, hacemos lo mismo en nuestra vida. Cuando no estamos muy seguros de cómo Dios va a hacer algo, empezamos a llenar el vacío de cómo creemos que debe ser. Empezamos a orar de cierta forma, aunque no sepamos si es la voluntad de Dios, pero oramos, lo nombramos, lo reclamamos. Cuando Brad y yo llegamos a Grove, sabíamos que Dios nos llamó a plantar esta iglesia, pero no sabíamos el lugar exacto. Conocíamos Grove, Oklahoma. Nunca en 1.000.000 de años hubiéramos pensado que sería donde estamos. Quiero decir, teníamos una propiedad en Grove elegida. Era un lugar hermoso en el lago. Podíamos ver el edificio. Brad había dibujado el edificio. Le encanta hacer bocetos. Lo había dibujado. Cada vez que pasábamos por esa propiedad, la estábamos nombrando y reclamando para ustedes carismáticos. Estábamos seguros. Esto es nuestro en el nombre de Jesús. No era el plan de Dios. Era nuestro plan. Y Él nos dijo, no entiendo por qué pierden el tiempo. Luego nos frustramos muchísimo con Dios porque no estaba abriendo las puertas para ejecutar nuestro plan.
Y llegó un día en que estábamos simplemente enojados y dijimos, ¿saben qué? No vamos a hacer nada hasta que tú simplemente abras una puerta y lo hagas tú. Y fue como si Dios, quiero decir, no fue audible, pero fue bastante fuerte. Como he estado esperando que tú simplemente no hagas nada y me dejes hacer lo que planeo hacer. Chicos, muchísimas veces nos enfocamos demasiado en los detalles. ¿Por qué no retrocedemos y confiamos en el proceso? ¿Saben lo loco que es que la Biblia dice en Isaías 55, verso 8 y 9? Dice, mis pensamientos, está hablando de Dios, mis pensamientos no son como sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están mucho más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. Amigos, planeamos estos hermosos planes. Y Dios dice que sus sueños para ustedes son mucho más allá de lo que jamás podrían siquiera imaginar. El versículo 90 dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Amigos, escuchen, el hecho de que las cosas no estén funcionando como ustedes creen que deberían funcionar no significa que Dios no esté trabajando. Fallamos muy a menudo porque planeamos y nos preparamos. Y no sucede de esa manera. ¿Cuántos de ustedes viven la vida que soñaron y planearon a los 18? Levanten las manos. Exacto, porque todo no podemos ni empezar a imaginar. Todas las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Sus planes son mucho más elevados que los nuestros, pero debemos aprender a esperar lo inesperado. En tu caminar con Dios, tienes que aprender a confiar en Él en ese proceso. Hablamos de eso mucho, ¿verdad? Justo mientras conducimos. Todo el tiempo. Tantas veces Misty y yo tenemos que hacer una pausa y reflexionar e incluso nos preguntamos, ¿alguna vez esperamos que estaríamos, que el matrimonio sería así, que nuestra familia sería así, que el ministerio sería así? Y nunca podríamos haber imaginado nada de esto en nuestras mentes. La belleza de nuestro matrimonio, el amor que sentimos por nuestros hijos, los hijos que tenemos, el ministerio que tenemos y esta hermosa familia de la iglesia que poseemos. Nunca podríamos haber pensado esto por nuestra cuenta, pero es mucho más. Simplemente va mucho más allá de nuestras expectativas, de lo que jamás podríamos haber pensado por nuestra cuenta. Es mucho mejor de lo que podríamos haber pensado. Y eso es lo que sucede cuando simplemente te sientas y confías en el proceso y dices, Dios, tú sabes lo que haces. No sabemos cómo deben ser los detalles, pero confiamos en ti. Eso se llama fe. Y es algo tan maravilloso y esa es realmente. Así fue cuando Dios irrumpió y creó esta hermosa historia navideña. Nada de eso se desarrolló como pensamos que lo haría, especialmente para los que vivían en ese día. Nadie podría haber anticipado que ese sería el resultado, pero terminó siendo mucho mejor. Dios no vino como ellos esperaban. Y su tiempo no fue como pensaron que sería. Y quiero decirles, es lo mismo en su relación con Él. Dios rara vez hará las cosas como ustedes creen que las hará. Dios rara vez lo hará en el tiempo que ustedes prefieren. El tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Rara vez es nuestro tiempo, pero es el tiempo perfecto. Quiero mostrarles algo para señalar hoy. Vino cuando nadie lo esperaba. Piensen en esto. En los negocios, piensen en el tiempo. Si van a lanzar un producto o servicio, deben asegurarse de que el momento sea el adecuado, ¿cierto? Si van a iniciar un negocio, su diligencia de vida es realmente crucial. Quieren asegurarse de que haya una gran demanda para su producto o servicio en el mercado. Es importante, ¿de acuerdo? Y obviamente, si es cierto en los negocios, tiene que ser cierto en la vida. Y especialmente en la palabra de Dios, vemos que el momento es importante porque vemos que el tiempo de Cristo es muy perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes han preguntado como por qué? Y no sé si piensan profundamente como yo. Yo me encuentro pensando en las cosas más profundas y cuando llegue al cielo, hombre, tendré algunas preguntas. Solo digo que a veces tengo pensamientos muy profundos y entonces una de esas preguntas es ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste caer a Jesús en la línea de tiempo donde lo hiciste desde el principio con Adán y Eva hasta el final de los tiempos? ¿Por qué dejaste caer a Jesús justo en ese punto del tiempo en que lo hiciste? Y tengo un versículo para ti que no responde específicamente a esa pregunta, pero nos da un contexto y una razón muy buena. Miren Gálatas 4, versículos 4 al 5. Dice, pero cuando llegó el momento justo, cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley.
Dios lo envió para comprarnos libertad a nosotros, los que estábamos esclavizados por la ley, para que pudiéramos ser adoptados como sus propios hijos. Aquí observamos que tal vez no se explica el porqué de la elección del tiempo, pero sí se evidencia que fue precisamente en el instante correcto. Y en tu vida, Dios siempre se moverá justo en el momento adecuado. No siempre parece que su tiempo tiene sentido. Muchas veces no parece que Dios se retrasa un poco, ¿verdad? Parece que Dios está atrasado, solo un poco como Dios. Creo que estás un poco desviado en tu tiempo, pero ¿sabes qué? Su tiempo es siempre justo. Quiero mostrarles algo genial, muy interesante. Si trajeron su Biblia impresa, les mostraré algo. Abran Malaquías en la última página, por favor. Es el último libro del Antiguo Testamento. Al llegar a la última página, quiero mostrarles algo genial. Justo antes de Mateo. Sí, Es más fácil justo encontrar antes el de Nuevo Mateo. Testamento. Vayan a esa última página. Si tienen una Biblia de estudio, hay como 10 páginas entre medio, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Deben adquirir una Biblia de estudio si desean aprender y progresar. Tienen que hacerlo. Es mi opinión, pero creo que es bastante buena, ¿de acuerdo? Así que tienen la última página de Malaquías, ¿de acuerdo? Este es el final del Antiguo Testamento, ¿bien? Y luego pasan a Mateo. Avanzan una hoja hacia Mateo. Y lo que acaban de hacer es pasar la página de aproximadamente 450 años de silencio absoluto. Así que nada fue hablado, nada fue escrito. No hubo descargas de Dios para ninguna parte de la humanidad, para ninguno de los judíos, para ninguno de su pueblo. No hubo promesas, no se cumplió ninguna profecía, nada ocurrió, sino 450 años de silencio total y completo. Los teólogos los llaman los años silenciosos, pero entonces de repente, después de 450 años de silencio, Cristo aparece y tenemos el inicio de la historia de Navidad como de la nada. Miren la escritura que acabo de leer, y dice que este fue el tiempo perfecto de Dios, justo en el momento adecuado. Piensen en eso. 450 años de Dios sin hacer nada. ¿A cuántos les gusta esperar en Dios? Quiero decir, algunos no aguantamos 2 semanas sin un mensaje. Si Dios no habla es como, ¿estás de vacaciones? ¿Qué pasa? Ni sabes lo que pasa en mi vida. Estás teniendo un colapso absoluto y ansioso. ¿Por qué? Por nada, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto, pero piensen en ese tiempo sin oír a Dios. Nosotros no aguantamos 2 semanas, ¿verdad? Pero ellos pasaron 450 años. ¿Qué edad tiene Estados Unidos, verdad? 250 y algo de años. Hemos estado aquí un rato. 1776. Hemos estado aquí un rato. Piensen en 450 años, casi el doble de la edad de Estados Unidos, ¿no es así? Piensen en pasar tanto tiempo, generación tras generación tras generación. Es sorprendente que sigan viviendo para Dios, porque están contando con, se basan en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Hombre, están apostando por escritos que han existido por cientos y cientos de años, pero no hay evidencia de su existencia, silencio total y completo. ¿Por qué Dios haría algo así? Tengo una hipótesis. Aquí está mi teoría. Mi hipótesis es que surgiendo del silencio, Dios simplemente quería, asombrarlos, sorprenderlos, enfatizando el mensaje. Tengo una anécdota que creo que conecta estos puntos. Al principio, cuando Misty y yo nos casamos, si conocen mi testimonio, conocen mi historia de crianza. Crecí en un hogar cristiano, pero no éramos muy dedicados en la práctica. Y así que me quedaron recuerdos al empezar mi matrimonio de algunas películas que había visto. Y en mi mente eran películas excelentes, pero olvidé que tal vez tenían algo de lenguaje, algo de contenido fuerte. Y recuerdo haber ido a casa de la mamá y el papá de Misty, y su familia es un poco diferente a la mía, así que sus padres son muy serios. Ni siquiera diré las palabras que no se dicen porque a veces ven la transmisión, pero son palabras que si las dijeras no es nada. Pero si yo dijera, me dan un puñetazo, eso es lo que pasa. Así que un día estaba en su casa y me estoy delatando un poco, lo siento. Pero tenía una cinta VHS de esta película que muchos de ustedes probablemente han visto. Les diría la película, es Rudy, pero ojo, no la vean. Vean la versión editada, dura unos 30 minutos. Es una gran película. Es como el Rocky Balboa de las películas de fútbol. Pero sé que tenía lenguaje y yo estaba promocionando esta película. Le decía a Misty y a sus hermanos, nadie ha visto Rudy.
son americanos. ¿Qué pasa en esta casa? Tienen que verla. Me encanta, gran película. Así que la pusimos. Y entonces me di cuenta, no la había visto en años. Y recordé, creo que viene el lenguaje, pero la había visto como 100 veces. Así que pensé, está bien, puedo con esto. Agarré el control remoto y aquí voy a silenciarla en ese preciso momento. Pasará y luego la desmutearé. Nadie se dará cuenta. Seré muy sutil con esto. Así que así no fui sutil. En lugar de presionar el botón de silencio, presioné el de pausa. Y entonces, ¿saben? Se congela la imagen. Silencio total, ¿verdad? Y luego, de repente, ¡zas! Lo presiono y escucho a su padre desde la cocina. ¿Qué rayos está pasando? Si eres cristiano y quieres maldecir, eso es lo que dices. ¿Qué rayos? Y eso dijo. Entró en la sala muy enojado. Estaba furioso. Dijo, si oigo más lenguaje así en mi casa, rompo esa cinta y la tiro. Pensé, ¿es broma? Es imposible, es casi demoníaco, es maldad. No le harías eso a la película de otra persona, ¿cierto? Así que continué reproduciendo la película y estoy pensando, ¿sabes qué pasa? Creo que vienen más partes y quizás no fue tan buena idea. Y pensarías que el pastor Brad era un poco más listo de lo que fue en ese momento, porque en vez de silenciar, pulsé pausa y pasó otra vez. El cristiano que maldecía desde la cocina dice, ya basta. Y entra rodando a la sala. Dice, dame esa cinta. La rompe y la tira a la basura. ¿Puedes creerlo? Y nunca más he visto la película, ¿verdad? Pero este es el punto que quiero tocar. Fue el silencio justo antes del mensaje que no quería que todos oyeran lo que acentuó el mensaje. Es interesante, ¿no es así? Como cuando hay solo este momento de silencio, entonces de repente, ¡zas! Lo que sea que quieras que la gente escuche o no escuche, realmente se amplifica. Se magnifica por el contraste y creo que eso es lo que Dios hacía. Decía, mira, aquí hay 450 años de silencio total y completo. Nadie ha oído una palabra mía. Y entonces de repente voy a cumplir todo tipo de profecías, una tras otra, tras otra, tras otra, porque quiero llamar la atención de la gente. Esto es lo que Dios hacía. Pero quiero mostrarte a lo largo de los 450 años. Mira lo que pasó durante esos años de silencio. Mira esto, porque puedes relacionarlo con tu vida. Hubo cambios políticos. Así que en esos 450 años, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, había sido conquistado por 5 naciones distintas. Por Persia, Grecia, Egipto, Siria y por supuesto Roma, de la que leemos en todo el Nuevo Testamento. También hubo cambios culturales. Piensa en esto. Ahora, no sé si alguna vez has pensado en esto, pero debido a que el Imperio Romano estaba controlando básicamente el mundo en aquellos días, había un idioma común, el idioma griego que habían establecido para que hubiera continuidad entre todos los diferentes países, para que todos, ciudadanos de Roma, todos hablaran el mismo idioma. Casi tiene sentido, ¿verdad? Y no solo todos operaban con el mismo idioma, piénsalo, porque los romanos eran los tipos más rudos del planeta en ese día. No había conflicto, había paz porque eran el abusón del patio. Nadie se metía con Roma, pero piensas, pero era un régimen malvado, era horrible, lo sé, pero mira cómo Dios toma algo malo y lo usa para nuestro bien. Usó el Imperio Romano para crear paz, porque nadie podía enfrentarse a ellos. Así que tenían un idioma común y tenían esta temporada de paz. Los romanos también establecieron estas carreteras de una nación a otra, construyendo puentes entre todas estas diferentes regiones y tierras. Así que ahora, si quieres viajar como ciudadano romano, ahora puedes ir por todo el mundo con facilidad, porque crearon esta infraestructura, si quieres, por todo el mundo romano. Piénsalo. ¿Por qué es importante? Porque durante los últimos 450 años Dios estaba orquestando todo esto. Así que ahora, cuando Jesús nace y luego es criado, muere por nuestros pecados y es crucificado, ahora tenemos el Evangelio, ¿verdad? Y ahora podemos llevar el Evangelio de Jesucristo sin conflicto por todo el mundo romano y podemos lanzar lo que todos conocemos hoy como la Iglesia de Jesucristo. Vamos, denle alabanza, muchachos. Piensen en lo que hizo. Fue como combustible de cohete para el evangelio. Para el Como evangelio, combustible de cohete. como combustible para cohetes. Piensen en lo que hizo todos esos años de silencio. Y solo quiero preguntarles, ¿pueden simplemente pensar en el momento de Dios? Piensen en su estrategia. Piensen en todas las piezas móviles. Nadie vio venir eso.
Y adivinen qué, ustedes tampoco lo ven venir. Lo que Dios está haciendo en su vida ahora mismo, ni siquiera lo ven estratégicamente. Cómo está logrando la alineación en su vida. Hay cosas tras bastidores que no pueden ver, pero que no vean a Dios obrar no significa que no esté trabajando. Dios está, su proceso, pueden confiar en Él. Pueden saber si son hijos del Dios Altísimo. Dios está resolviendo todas estas cosas. Puede que no sea lo que quieren. Y está bien porque Él es Dios y su plan es más grande, su plan es mejor. Puede que no sea en el momento en que ustedes creen que debería ser, pero está bien porque el tiempo de Dios es perfecto. Justo en el momento oportuno, Dios se moverá en su vida, se moverá en su matrimonio, se moverá en su familia, se moverá en su ministerio. Justo en el momento adecuado porque Dios, su proceso simplemente tiene sentido. Miren Isaías 40, verso 31. Dice, pero los que confían, digan confían. Los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Ellos van a, esta es su promesa para ustedes. Van a volar alto en alas como águilas. Van a correr y no se cansarán. Casi me siento como Joel Osteen con el puño. Correrán, crecerán, caminarán y no se desmayarán, ¿verdad? Bien, ahí vamos. Isaías 40, 31. Estas son las promesas de Dios para ustedes cuando confían. Combustible, su proceso. Así es. Y lo último que no esperaban es que no esperaban que Él hiciera. Lo que hizo fue completamente inesperado. Yo lo había comentado antes, y es que esperaban que Él apareciera como el rey David, quien era conocido como un guerrero, y Brad lo acaba de explicar. Estaban bajo una dictadura horrible en Roma. 5 naciones distintas los habían invadido. Como que buscaban un rey que apareciera y los rescatara, los salvara. Lo que ellos pensaban, la forma en que necesitaban ser salvados, que era políticamente. Bien. Y ese no era el plan de Dios. Desde Génesis 3, verso 15, si lo pones 2 segundos, Dios tenía un plan claro. Y dices, ¿qué dice Génesis 3, 15? Es la primera profecía de Jesús. Génesis 3, 15 es justo después de la caída en el jardín del Edén. Y Dios impone la maldición y le dice a Eva que ella será maldecida. Y le dice a la serpiente que será maldecido. Y ves este pasaje y dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella, que fue Jesús. Él, Jesús, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, herirás su talón. Así que desde Génesis 3 hasta el final, Dios tenía un plan, y era nuestra redención. Primera de Pedro 1:19 dice, pagó con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha. Dios lo escogió para este propósito, mucho antes de que el mundo comenzara. Pero ahora, en estos días postreros, Él fue enviado a la tierra para que todos lo vieran, y Él hizo esto por ustedes. El plan de Dios no cambió. El propósito de Dios para Jesús y la razón de su venida, y todo el prepararlo durante los años de silencio para que el mensaje del Evangelio pudiera correr como combustible de cohete por el mundo y se edificara la iglesia de Jesucristo, y la gente llegara al conocimiento salvador de Jesús y se reuniera con Dios su Padre. Ese fue su plan todo el tiempo. Pero escuchen esto, porque eso no es lo que esperaban, porque ellos llenaron los vacíos y tenían una idea en su mente de lo que pensaban que Dios debía hacer, la manera en que Dios debía rescatarlos, la forma en que Dios debía solucionar las cosas para sus vidas. Rechazaron el plan de Dios. Lo fallaron totalmente. A menudo en nuestras vidas nos frustramos porque no vemos a Dios haciendo las cosas de la manera que creemos que debería hacerlas. Llegamos a tiempos difíciles. Y cuando Brad y yo les dijimos, Dios nos envió a plantar esta iglesia y no imaginábamos todo lo que Dios haría, amigos, en esos años, hubo algunos momentos realmente frustrantes. Hubo momentos por los que nunca, jamás querría volver a pasar. Pero al mirar esa parte de nuestra historia, la única explicación es, Dios, ¿quieres saber por qué nos pusiste aquí en la nada? ¿Has pasado por aquí de noche? Cuando llegas a la cima y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Quién construiría una iglesia aquí en la nada? Dios mío, nadie cuerdo haría eso. Pero Dios, escuchen, hay partes de su historia ahora. Y dices, Dios, no tiene sentido.
¿por qué nos haces pasar por esto? Dios, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y le estás preguntando a Dios, y le estás rogando a Dios, y estás batallando, y estás orando, y te preguntas, ¿qué está pasando? Solo espera. Solo confía en el proceso. Habrá años, y mirarás atrás y dirás, eso fue solo Dios. ¿Qué hacemos aquí? Mira lo que hizo Dios. Mira lo que preparó todo el tiempo. Podrás verlo más claramente, pero no quieres rechazar lo que Él está haciendo y perderte por completo el propósito y el plan de Dios para tu vida. Me encanta este pasaje. Terminaremos con esto. Salmo 139, verso 16, dice: me viste antes de que yo naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Mira esto, amigo. Cada momento fue planeado antes de que pasara un solo día. Cuando lees Salmo 139, todo el capítulo es todo sobre ti. Y es uno de mis capítulos favoritos porque habla de cómo te formó en el vientre de tu madre y cómo te dio la personalidad justa y te dio los dones y te dio los talentos para cumplir el propósito para el cual literalmente te creó. Y luego, cuando lees este pasaje, literalmente dice que cada momento de nuestra vida fue trazado antes de que pasara un solo día. ¿Qué significa eso? Significa que Dios conocía cada decisión que tomarías, bien o mal. Dios tenía un propósito. Vio el punto final de tu vida, pero vio cada desvío que tomarías para llegar ahí. Y no importa dónde estés en ese viaje, tal vez piensas, he cometido errores graves y vivo las consecuencias como Abraham. ¿Sabes qué? Dios ve tu potencial y tu propósito nunca ha cambiado. Esa es la cosa hermosa de toda esta historia de Navidad. Amigos, mira la genealogía y todas las decisiones tontas en esos nombres. Toda la humanidad ha caído. Todos pecamos y nos falta la gloria de Dios. Todos tomamos malas decisiones, pero la belleza es que el propósito de Dios para tu vida nunca cambió. Y ahora mismo, no importa cuán lejos de Dios estés, puedes decir, Jesús, entra en mi corazón, perdóname mis pecados, vuelve a ponerme en el camino correcto. Y Él literalmente te levantará, te llevará aquí y te pondrá en este nuevo camino. Y comenzarás a recorrer su proceso para tu vida. Pero quiero animarte con esto hoy. Si eres creyente y estás viviendo tu vida para Jesús, deja de preocuparte tanto por los detalles. Deja de intentar llenar los vacíos de lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Porque te voy a decir ahora mismo, va a haber algunas expectativas no cumplidas y te vas a frustrar a ti mismo. Pero si abres la palabra de Dios y te sumerges en su palabra y en sus promesas y vives tu vida esperando lo inesperado, te darás cuenta de que el plan de Dios para ti excede por mucho cualquier cosa que tú pudieras siquiera pensar o imaginar. Pablo dijo en Efesios 3 así: ahora al que puede hacer abundantemente más de todo lo que jamás pedimos o pensamos, según el poder que está en nosotros, a Él la gloria. Ese es el plan de Dios para ti. Sus sueños para ti son más grandes de lo que jamás podrías imaginar. Tú y yo no podemos ni siquiera pensar en las cosas increíbles que Dios tiene para tu vida. Y dices, yo quiero eso. Yo también. Y puedes tenerlo si alineas tu vida con el plan de Dios. Alineas tu vida con su propósito. Y cada día confías en Él en el proceso. Inclinemos la cabeza hoy y apliquemos la palabra de hoy a nuestro corazón. Concuerda conmigo mientras oro. Padre Dios, gracias por la palabra de hoy. Señor, solo decimos hoy, Dios, que confiamos en ti.
incluso cuando los detalles no parecen tener sentido. No tiene sentido, la alineación no tiene sentido. ¿Cómo lo estás haciendo en nuestras vidas? No tiene sentido, que tu tiempo no tiene sentido. Pero oramos, Dios, que nos des una medida adicional de fe para simplemente reposar y ser pacientes y confiar en tu proceso. Oramos, Señor, para que no caminemos guiados por lo que vemos con nuestros ojos, sino andar por fe, confiando en ti con los detalles sin importar el resultado, y sabiendo que al final, Dios, tú sabes lo que es mejor y tu plan es mejor que el nuestro. Así que nos rendimos a ti hoy, Dios. Somos tus siervos en misión, viviendo en esta tierra, hasta que envíes a Jesús a buscarnos, Dios. Por eso oramos, Señor, que nos proveas los recursos necesarios para cumplir la asignación que nos has encomendado. Continúa siendo fiel y vamos a confiar en ti en todo el camino para darnos lo que necesitamos cuando lo necesitamos, para hacer lo que nos has llamado a hacer cuando se nos llama a hacerlo. Que seamos hallados fieles, confiando en ti con todo nuestro corazón, sin apoyarnos en nuestra propia manera de entender, sino reconociéndote en todos nuestros caminos, sabiendo muy bien que tú dirigirás nuestros senderos. Confiamos en ti. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, quizás estés aquí y has estado dudando en vivir y servir a Dios porque estás enojado con Él, o no entiendes por qué, Dios. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué tuviste que hacer esto o no hacer esto? ¿Por qué existe tanta ira y maldad en el mundo? Tienes estas cosas que realmente han creado una barrera entre tú y tu decisión de acercarte a Cristo. Pero quiero decirte hoy que esas cosas que no son Él, sus planes para ti y la humanidad son buenos, no malos. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros, pero debemos confiar en Él. Y hoy tenemos que eliminar cualquier cosa que se interponga en el camino de que recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque el cielo es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y puedes conocerlo hoy de verdad al reconocer que el único factor que rompe nuestra relación con Él es el pecado. Y para tener una relación con Él tenemos que rechazar, tenemos que alejarnos de los pecados que hemos cometido contra Él y pedir su perdón y creer que el sacrificio de su Hijo y resurrección fueron suficientes para salvarnos. Debemos confesar a Jesucristo como Señor y transferirle el control. Oramos para que tomes esa decisión hoy. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, vamos a orar esa oración. Si eres tú, si ves en línea y necesitas decidir, comenta todo abajo. Si estás aquí, oraremos, pero si eres tú, levanta la mano rápido para verte y estaremos orando por ti esta semana y creyendo que Dios se moverá poderosamente en tu vida. Amén, 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 amén. Señor, te amamos. Gracias, Padre Celestial. Oremos esta oración. Padre, perdona mis pecados. Creo con todo mi corazón, Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca, Jesucristo es Señor. Haz mi vida nueva, cámbiame y hazme quien quieres que sea, según tu palabra, en el nombre de Jesús. Todos digan